Buenas noches o días, profe, dependiendo de a qué hora esté viendo esto. Vengo a presentarle lo que sería el proyecto, bueno, el diseño, perdón, de lo que es el Quiz 5, el primer punto, que es el de la máquina de estados. Tiene que cumplir esta secuencia. Entonces, ¿qué tenemos para ver, no? En primer lugar, tenemos aquí lo que viene siendo el diagrama de estados, que tenemos que cuando la variable up está a cero, va a seguir una secuencia ascendente entre los estados, o sea, va a ir desde S0 hasta S11 en ascendente. Y luego si la variable up está en uno, esta va a ser lo inverso a cuando estaba en cero. Va a crecer, va a decrecer, de hecho, perdón. Va a decrecer el estado, o sea, va a estar de S11 hasta S0 y luego de S0 va a pasar a S11. ¿Sí? Y cuando es al revés, cuando es 0 up, pasa de S11 a S0. Bueno, entonces, ya habiendo visto el diagrama de estados, bonito, pasamos lo que viene siendo el código, ¿no? Entonces tenemos el programa del Quiz 5, el Quiz 5A, que viene siendo el diagrama de estados, y para esto creamos la arquitectura, ¿no? Que es Quiz 5A, y tenemos unas señales. Tenemos la señal, bueno, unas señales, no, definimos las entradas y las salidas, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos las entradas, que son clock, bueno, o CLK nada más, llamémoslo CLK porque luego más abajo ya tengo la clock. Entonces, CLK, el reset y el up, por cambiar, perdón, el reset y el up. Luego, estas se colocan como las entradas, ¿no? Porque en este caso vamos a utilizar el up y el reset como un switch, un botón, que van a permitirme decir con el up si la secuencia es ascendente o descendente, y el reset para regresar al estado inicial, que ese sería S0. Este CLK lo voy a utilizar solo para poder introducir la señal que viene desde el propio Altera, o sea, desde el FPGA para el sistema, y luego así poder dividirla, que va a salir por esta inout, que es la variable clock, que es la que se va a utilizar ¿para qué? Para hacer los cambios. Luego aquí tenemos los tres segmentos que se van a utilizar. Estos son los tres segmentos, los cuales son solo una salida, o sea, son del tipo vector de salida, y tienen 8 bits, ¿sí? Luego tenemos ya la arquitectura o el programa en sí mismo, que lo llamé contador, que se divide en dos partes, porque la parte inicial es la división del clock, y luego ya lo que viene siendo la inserción o sea, cuando ya funciona el programa en base al clock, ya esa parte explico aquí abajo, y luego ya lo que viene siendo la maquinaria del cambio de estado, ¿no? O sea, de qué es la secuencia que quiero seguir. Entonces, tengo aquí, en primer lugar, las señales, ¿no? La señal frecuencia es parte del divisor de frecuencia que se utiliza para tener la señal clock al tiempo que necesitamos, que en este caso es 0,5. Luego tenemos la definición del tipo de variable, que sería estados, y de ahí escribo, o se describe, perdón, que las variables de tipo estados solo pueden moverse entre los estados S0 a S11, o sea, solo pueden estar dentro de estos caracteres que están acá. Luego aquí tenemos las señales que son del tipo estados, que son ST, que es estado, que sería el estado actual, y luego sig estado, que es el siguiente estado, que es la que se va a utilizar para cambiarla en lo que se va a decir como la maquinaria antes de que salga y se exprese el estado en los 7 segmentos. Y luego aquí está la señal Q, que tiene la inspiración del nombre de lo que debería siendo la salida de los flip-flops, de donde viene originalmente los sistemas secuenciales, no, las máquinas de estado, perdón. Pero esta lo que tiene, como tiene su objetivo, es expresar lo que realmente son los estados. O sea, el S0, S1, S2, todos esos, para poder mostrarlos en el 7 segmentos, pues tienen un símil, digamos. Q nos va a indicar si ese S0 qué significa, y nos va a poder permitir ponerlo en el 7 segmentos. Entonces, tengo acá el proceso que permite lo que es la división de frecuencia, y que en sí mismo, en este mismo proceso, tenemos la asignación, o sea, cuando cambiamos de siguiente estado y ya le asignamos a estado al siguiente estado, que es donde se define el cambio, ¿no? Entonces tenemos dos cosas. Aquí está la división de frecuencia, que es la misma ya utilizada
en los otros trabajos. Y luego aquí tengo, pero bueno, a cambio de que está ahora con 0,5. Y luego aquí tenemos los dos casos, las dos condiciones, ¿no? Si reset está en 0, entonces el estado se regresa a ser ese 0. Pero si no es ese 0, si no es ese 0, no, si no es reset igual a 0, entonces se comprueba si el else if dice, o sea, se cumple la condición que es el flanco de subida del clock, entonces el estado se asignará como la variable siguiente estado. O sea, lo que tenga contenida la variable siguiente estado se quedará escrita en ST. Y bueno, aquí ya terminamos con esta parte y ahora vamos con el process que nos va a permitir lo que viene siendo la maquinaria de la secuencia. Entonces tengo aquí el process que viene desde, bueno, perdón, viene siendo delimitado por el cambio de ST y por la variable app. Y dentro tenemos este case de acá que nos permite ver que según, o sea, teniendo en cuenta la variable ST, vamos a ver qué es lo que ocurre al tener una de estas, ¿no? O sea, al tener ese ST como algún valor del tipo estado y qué se tiene que hacer con esta dependiendo de la variable app. Entonces, tenemos que, voy a explicar solo dos casos, que sería el S0 y el S11 en sus dos casos, que es cuando va de subida o va de bajada. Tal vez explique otro, pero por el momento solo esos dos. Entonces, cuando S0, o sea, cuando estados es S0, entonces se comprueba si la variable up está en 0, siguiente estado, se dice que siguiente estado pasa a ser S1, ¿sí? Luego, si este if no se cumple, o sea, estado up está en 1, entonces el siguiente estado va a ser el anterior. ¿Sí? Eso es lo que está diciéndose aquí en el código. Luego, si tenemos, esto se va a seguir repitiendo, ¿no? Si el up está en 0, entonces el siguiente estado es el siguiente. Si up está en 1, el siguiente estado es el anterior. ¿Qué pasa cuando llegamos a ese 11 en el caso de siguiente? Entonces, si up es 0, el siguiente estado se regresa a ser ese 0, o sea, hace el ciclo. Si vuelve otra vez aquí abajo, como estaba plasmado en el diagrama de estados. Y si en cambio es esto, el lap es 1, entonces lo que va a hacer es ir desde acá, ir bajando S10, S9, S8, S7, así hasta llegar a ese 0. Y cuando ya estemos en ese 0, entonces va a pasar esto que ya he explicado, que es si el siguiente estado va a pasar a ser S11, porque va a volver a ser el círculo o el ciclo al revés. Luego entonces aquí tengo la parte que estaba hablando de bueno, de asignarle los valores a la Q dependiendo de pues, los valores que queramos mostrar. En este caso, lo que se optó para facilidad es utilizar el hexadecimal como BCD. O sea, ¿cómo así? Como igualmente los números que vamos a mostrar son, o sea, ya se ha tomado que Q es una señal, bueno, no había dicho de qué largo es el largo de Q, ¿no? Entonces tengo que el largo de Q son 12 bits, ¿sí? Para poder mostrar todos los casos que necesitábamos, o sea, el número más grande es 987. Entonces, para poder mostrar todos estos necesitamos 12 bits. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, utilizamos cada uno de estos como si fuera un BCD para convertir a binario, porque igualmente no vamos a colocar aquí un A, no vamos a colocar aquí un B, C o D o hasta F, no vamos a colocar esto, sino vamos a tratarlo directamente como el mismo número. Entonces, para mostrar 142 en hexadecimal, para poder luego mostrarlo hacia el frente sería 142, ¿sí? Eso es lo que queremos mostrar, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con esto luego? ¿Por qué? Porque, digamos, este 1 de acá, bueno, expliquemos el width, ¿no? Entonces tenemos tres widths que van a agarrar y van a dividir la Q como si fueran o sea, digamos, el número de 12 bits se va a dividir en varias secciones para poder mostrarlo como si fuera un BCD. Entonces, lo que hacemos es, este primero va a coger Q de los primeros 4 bits, que serían 3 a 0, sí, 3 down to 0. Entonces, sería este de acá, digamos, en ejemplo, este 2 de acá. Entonces, este 2 de acá, el segmentos va a buscar, si Q, este de acá, tiene un 2, va a mostrarse en binario como 0010. Entonces, ahí llega y busca cuál es el caso 0010 y es este caso de acá. Y entonces tenemos aquí el símil de lo que tendría que mostrarse, que sería 12.
¿no? Todos estos números que tenemos acá, que son hasta el 9, del 0 hasta el 9, ya son los mismos utilizados en otros proyectos anteriores, por lo que pues ya mostrarlo otra vez en Excel, pues parece hasta redundante, pero son exactamente los mismos utilizados en los proyectos anteriores. Entonces así este proceso se repite para los otros dos 7 segmentos y escoger el número, si este de 7 a 4 estaría representando este valor. Sí, entonces digamos, en este caso que queremos mostrar un 4 se mostraría, o sea, el número que estamos agarrando es uno, no, es 0, 1, 0, 0. Entonces 0, 1, 0, 0, se agarra el 0, 1, 0, 0 y se mira qué es el valor que queremos mostrar, ¿no? Entonces el valor que queremos mostrar, ya sea aquí, se manda directamente al 7 segmentos. Ahora entonces revisamos lo que es el Pin Planner para mostrar que lo que viene siendo la configuración que se hizo para convertir los vectores de salida a los 7 segmentos, ¿no? Tenemos, bueno, esto es muy igual a lo que ya se hizo en el laboratorio. Literalmente es la misma conexión de los segmentos, de los 7 segmentos. El up es un switch, es el que vamos a utilizar para indicar si es la secuencia de subida o de bajada. El reset es un pulsador y el clock es la salida del Arduino de la señal clock que va a 5 MHz. Sí, no, a 5, sí, 50 MHz, perdón. Y ya con eso terminé lo que viene siendo la explicación del código del quiz A. Ahora viene lo que viene siendo en la demostración en la FPGA. Hola, profe. Entonces este sería ya lo que viene siendo el primer punto en, en la FPGA. Y como ya había puesto el reset, aquí está. Y ya hizo, creo que listo. Y ya sería todo lo que es la parte de subida. Luego para lo que viene hacia al revés, ¿no? Ya eso va como la tercera vez que sube. Ahora al revés, la frecuencia no, la secuencia, lo que viene siendo al revés, con el up en uno. Ahí están con los estados para que sí, con la facilidad del video pueda mejor verlo con bajando la velocidad del video. Listo, profe. Entonces ahora va a continuar con el segundo punto del quiz 5. Voy a explicar qué hice para este. Bueno, en primer lugar, este sería el diagrama de estados del cual me fui guiando. Tomé inspiración directa del diagrama de estados, bueno, no diagrama de estados, pero sí del ejemplo que aparecía para el hola, ¿sí? Y entonces, ¿qué fue lo que hice? En primer lugar, revisé cuáles eran mis letras, ¿no? Que en este caso el mío era José y el espacio. Y lo que yo vi fue que si seguía, o sea, si intentaba utilizarlo por el otro lado, o sea, digamos por el lado normal que ya estamos utilizando la vez pasada, el que se puede agrandar, sí, digamos como el del uno sería un poquito más largo porque, digamos, tendría que decirle a todos tendría que tener los mismos 3 segmentos, bueno, 4 en este caso por mi José, y tendría que tener 4 estados en cada uno, y entonces se tendría por 4, ¿sí? Y dije, pues bueno, ¿cómo puedo hacerlo un poquito más corto, ¿no? Porque quería intentar hacer que el segundo fuera un poquito más corto, ¿no? Entonces lo que yo dije fue primero coger las letras, convertirlos a su hexadecimal para saber qué es lo que tenían que decir. La J es como una de la inversa, la O es un 0, la S es un 5 y la E es un 3 al revés y el espacio es un barra baja. ¿Qué hice? Vi primero entonces los estados, ¿no? Que sería Jose, Ose, Sej, Ejo, Jos. Y esto revisé cómo se tendría que decir en el 7 segmentos y lo convertí en hexadecimal a uno completo. Utilizando la misma lógica que en el primer punto de coger un número grande para poder mostrar el número en los 7 segmentos, digamos el ejemplo de la Q anterior, que en el punto uno que era un vector de doce bits y luego se dividía en 3 partes, ¿sí? De 4 bits. Entonces yo dije, pues, ¿por qué no uso directamente este número y lo conecto a todos los 7 segmentos, ¿no? O sea, ¿por qué no lo conecto de una? De la misma forma como había conectado al anterior. Entonces, lo que hice fue eso, coger el estado y su subsecuente número
Y en vez de tener, ya muestro aquí el propio, aquí está, y en vez de tener toda la parte de abajo que era con la parte de la Q, y ya no sé si se alcanza a mostrar, sí, digamos, para este que era más fácil colocarlo porque aquí eran solo números, ¿sí? Entonces yo lo que hice, este fue ese el uno, lo que hice fue cortarlo a solo esta parte de acá, y es decirle, si Q es, o sea, no mentira, con el estado, si es tal estado, entonces Q va a tomar el valor de tal, y tal, y tal, y tal. Entonces, dependiendo de los 4 estados que yo tenía, bueno, 5 estados, de ese 0 a ese 4. Bueno, esta parte ya, cuando la vaya a enviar la modifico, que es quitar, los comentarios no, o sea, terminaron este lado, ya lo termino ahorita. Pero bueno, lo que quiere decir aquí es bueno, de hecho lo puedo aprovechar aquí mismo para escribir. Sería el Jose, sería el OC barra baja, este sería el C barra baja J, este sería el E barra baja JO, el ejo, y este sería el barra baja host, ¿sí? Como lo tengo acá, ¿no? Que es el host, OC, seg, ejo, host. Sí, esto sería lo que quiere decir acá, ¿no? Y este simplemente es para los otros, aunque teóricamente se podría aquí directamente quitar porque según como tengo establecido el tipo de variable de estados en este de acá, acá solo podría estar entre estos cuatro, no podría seguir ser ningún otro estado. Pero bueno, solo lo coloco ya por costumbre. Entonces tenemos, vamos a hacer esto menos trambólico y empecemos desde el inicio, ¿no? Perdón, que sería la entidad y lo que va a utilizar, ¿no? Entonces, lo que va a utilizar es para la entidad, tengo las mismas 3 entradas del primero, que sería el clock, bueno, el CLK, el reset, el app. Luego aquí tengo el in-out clock. Luego tengo el BCC porque volvió a presentar problemas en cuanto a que se me encendían los puntos sin querer. Entonces utilicé otra vez el mismo BCC que ya había utilizado para las anteriores y colocarle el punto directamente un valor de 1 y que se quede apagado. Luego tengo Q, que en este caso ya no es una señal, sino ahora es una salida. Por ahí viene el cambio de que la Q ahora ya no sirve para expresarse en otros, digamos, en un when, en un with, no, en un with, sino que ahora directamente con esta Q la va a meter a los 7 segmentos para que se muestre. Y luego tengo el vector SW, que el vector SW, ¿qué es lo que se encarga? Porque, bueno, se me olvidó explicar en específico. Aquí en el diagrama de estados tengo o sea, dos números que me indican qué es lo que tengo que hacer. O sea, los caminos están regidos por 2 bits. Entonces tenemos que, según lo que se ha explicado, cuando dos switches están encendidos, cuando los dos switches con los que queremos decir o parar o mostrar o modificar el comportamiento del sistema, cuando los dos switches están o en 1 1 o en 0 0, la secuencia tiene que detenerse. Cuando la secuencia está en 0 1, la secuencia se va a mover de forma normal, ¿no? Que sería Jose, Ose, C, Jos, Jos, ¿sí? Que se va yendo, o sea, bueno, en vez de decir normal, voy a decir lo que se va yendo o va a dar la impresión de irse moviendo hacia la izquierda, ¿sí? Las letras se van como a ir desapareciendo hacia la izquierda. Y luego cuando es 1 0, entonces las letras es como estar yéndose hacia la derecha, porque podemos ver que empezamos con Jose y luego se va la E y luego sería Jos, porque sería el estado S0. Bueno, mentira, perdón. Sería el estado S4, ¿sí? En el caso cuando los switches muestran 1 0. Eso entonces es lo que tiene que hacerse con ese switch. Entonces es un estándar logic vector de entrada de solo dos bits, por eso es el 1 a 0. Luego entonces tengo la misma arquitectura del contador que es como reciclada igualmente, que es el divisor de frecuencias, solo que aquí tengo el BCC que utilizo en los otros casos, bueno, en otros proyectos utilizan este mismo BCC, perdónenme. Tengo también la misma declaración del tipo de variable estados, que en este caso ya no son 11 estados, no, 2 estados, sino son 5 estados, que es desde 0 hasta ese 4. Y luego tengo acá la señal de estado y estados siguientes, igual que la vez pasada. No, no, literalmente es como lo mismo de la vez pasada, solo la única modificación es que ahora va hasta ese 4 en vez de hasta ese 11. Luego tengo acá esto, como ya he dicho, lo mismo anterior, si el reset es 0, entonces regresa al estado 0, al S0 y ya, continuamos. Lo que cambia es ya aquí en este proceso, que es el proceso que antes era es el mismo proceso anterior, pero bufeado, digámoslo así, o más gordito, porque, bueno, y ¿cómo llaman más gordito? Digamos,
por paso es más gordito, pero es más pequeño porque no tiene tantos estados, ¿no? Este era el del primero, o sea, del A, que solo tiene una, o sea, que solo tiene aquí una condición, o sea, la condición solo depende de uno. Pero en este caso la condición depende, bueno, tenemos más condiciones, ¿sí? Tenemos dos condiciones, tres condiciones en total, pero dos condiciones que nos van a decir si es a la derecha o a la izquierda o si se queda parado. Entonces, en primer caso tenemos, bueno, vamos a analizar dos casos nada más porque pues, ¿sabes? Solo con analizar todos, pues mucha redundancia. El primer caso sería cuando es S0, y vamos a revisar si SW, o sea, el switch, los switches están en 00 o en 11. Si están en 00 o en 11, entonces el siguiente estado es el mismo estado del caso bueno en el que estamos, o sea, es el mismo estado, ¿sí? Si estamos en S0 y es 00 o 11, se queda en el mismo estado en el que del when, ¿sí? Luego, tenemos un else if de cuando es 10 y luego es un else if de cuando es 01. Entonces, para cuando es 10 sería como la anteriormente la descendente, o sea, cuando el app estaba en 1, ¿sí? Que pasaba de S0 a S4, bueno, a S11 en ese caso. En este caso pasa es de S0 a S4, ¿sí? Y así se repite también en los otros, ¿qué? Se retrocede un estado. En cambio, si es el save, si es 01, entonces lo que hacemos es el otro, es digamos, el contra, ¿no? Que sería, si es 01, entonces pasamos al siguiente estado, que sería S1. Si estamos en S0, pasa a S1, si es S2, de S1 a S2, así. Luego, cuando tenemos el S4, tenemos la misma comprobación del if, del 0, del 0001 o 0011. Y luego tenemos aquí el mismo el SIF, si es 10 o 01. Si es 10, entonces hace lo mismo que ya debería ser normalmente, que es regresarse al estado anterior. Como estamos en S4, solo se retrocede a S3. Y cuando estamos en S4 y tenemos el 01, entonces lo que hace es pasar al siguiente estado y el siguiente estado es otra vez regresarse al S0, ¿sí? Luego, aquí ya termina esta parte tampoco. Aquí ya termina lo que viene siendo el código con la parte que ya he explicado de la Q. Pero, entonces ahora vamos a explicar la parte del pin planner que se hace con esta Q, ¿no? Porque pues de esta Q, ¿qué pasa? Pues la Q que se hace con esta Q es colocar los 32 bits de la Q, se colocan de 7 en 7, bueno, realmente de 8 en 8, pero obviando cada séptimo de la secuencia, ya que estamos utilizando la versión de los 7 segmentos sin el punto, o sea, no estamos considerando el punto y empezamos directamente desde el 6 hasta el 0. Entonces hace eso, se cuenta del 0 al 6, luego del 8 al 14, luego del 16 al 22 y así sucesivamente. Aquí tenemos los BCC, que son los que funcionan para el punto, y pues tenemos a los dos switches y al botón reset, que se unió, pues se colocó a un botón para que solo con el pulsar, ahí sí se regrese al estado inicial. Y listo, esa sería la explicación del segundo punto. En este caso yo lo tomé como B, del quiz 5B, y queda la presentación en la propia FPGA.
Listo, profe. Entonces este sería el código del segundo, la presentación del código del segundo ya aquí en la FPGA. Eh, Cabe aclarar una cosa. Ese LED no debería estar encendiendo. O sea, se lo juro, lo que viene siendo ni siquiera el pin planner, ese sería el J2. No tiene ninguno de la familia J, o sea, no tiene ningún J activado. Si puede ahí mismo revisarlo, no hay ningún J que esté puesto. Por lo que este pin no debería estar, o sea, en el pin planner, que es este mismo proyecto que está funcionando, no debería estar. Em, También parece que está activado o sea, está en función, porque los que siempre están en no uso pues tienen como medio brillito de color verde, pero este está como si debería encenderse en algún momento, pero no se enciende, por lo que bueno, esto es lo que hay. No sé por qué mi FPGA a veces funciona así. Entonces ahorita estamos en punto de paro, no sé por qué no quiere enfocar esta cosa. No quiere enfocar. Pero bueno, el tema es que tenemos el paro 1-1. Y entonces sería el 0. No, el 1-0. Como ya hemos dicho, pues se mueven como a la izquierda las letras. ¿Sí? Y luego, este caso sería el caso contrario. Se mueven como hacia la derecha las letras, como si se estuvieran arrastrando hacia la derecha. Es el cómo se mueven. Y también está el 0-0 también para que se quede quieto. Y con en este caso termina siendo el reset este. Y con esto lo reseteo. Sí, ya pues también vio como pues, pum, cae y se queda quieto. Ahí le puedo decir que se quede quieto y pum, se queda quieto. Ahí está. ¿Listo, profe? Gracias por ver mi video.